En el capítulo 1, Jesús resucitado visita a Juan el apóstol, que estaba desterrado en la isla de Patmos, y le dice: escribe lo que sucederá después, las cosas que han de suceder. Le dice en el verso 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y aquí hay un resumen muy lindo, tomando 7 iglesias del Asia Menor, que son el tipo de historia que la iglesia vivirá hasta que Jesús sienta que se cumplió el periodo de la iglesia en la historia. Yo creo que la historia del Antiguo Testamento está marcada por la presencia de un pueblo que él llamó Israel. Y la presencia en la historia de Dios en el Nuevo Testamento está marcada por un pueblo que él eligió, y es la iglesia. O sea que la suma de la historia bíblica es lo que ha sucedido en Israel y en la iglesia. Eso es la historia. Entonces hacemos bien en estar atentos a lo que dice la Biblia en este extraordinario libro que no es fábula y que habla del futuro y lo revela, como cuando usted entra a un cuarto oscuro a revelar fotos. Ya hoy en día son digitales, pero en ese tiempo se entraba uno a un cuarto oscuro y mediante unas sustancias químicas revelaba en ese papel fotográfico una imagen. Eso es revelar. Entremos al cuarto oscuro de la historia y con Apocalipsis vamos a mirar lo que va a suceder. En el capítulo 2 está el mensaje a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, y en el capítulo 3 Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué escoge Jesús resucitado esos 7 centros de predicación como iglesia? Y la razón es sencilla, porque a través de esas 7 iglesias está tipificando cuál sería la historia de la iglesia hasta el final. Por ejemplo, en la primera iglesia, que es la de Éfeso, se está hablando de la iglesia apostólica, la iglesia como dejó establecida a los apóstoles. Eso avanza hasta el año 64 más o menos. Luego se levanta una gran persecución que está tipificada en la iglesia de Esmirna, y es la iglesia perseguida. Y fue perseguida hasta más o menos el 313 o 333, cuando el emperador Constantino, en vista de que no podía con la persecución acabar a los cristianos, tirándoselo a los leones, pues la asimiló como parte de la religión del imperio. Entonces allí nace la iglesia imperial del año 313 hasta el año 606, y allí surge ya la iglesia papal, ya la institución como tal, que avanza hasta el año 1517, donde el monje agustino Martín Lutero se da cuenta que esta iglesia del imperio, la iglesia papal, está muy alejada de los textos bíblicos, y entonces trata de reformarla trayéndola nuevamente a la Biblia, y traduce la Biblia pues del griego y el hebreo y la pone en alemán inicialmente, pero lo que hicieron fue cortar. Entonces miren ustedes esa historia allí: la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial y la iglesia papal. De allí ya viene la iglesia reformada, y después de la reforma en 1517, el 31 de octubre, después encontramos en sexto lugar una iglesia que sale a evangelizar el mundo, la iglesia misionera. Y esa iglesia misionera, tal vez usted se pregunta, ¿por qué sería que el evangelio llegó a nuestras tierras traída por misioneros europeos, americanos, españoles? Pues esa parte de esa misión. Y esa iglesia misionera se identifica hasta el año de 1900, el inicio del siglo XX, y de ahí del siglo XX hasta nuestros días, hasta que Cristo saque la iglesia, se identifica como una iglesia tibia,
como una iglesia apóstata, como la iglesia de Laodicea, que es a la que corresponde ese texto en el capítulo 3. Y dice, por ejemplo, en el verso 15, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estamos viviendo en esta hoja de ruta que se revela en Apocalipsis. Estamos viviendo actualmente una época de la iglesia de Laodicea. Las características de la iglesia de hoy, en el año 2011, son exactamente iguales a las características de la iglesia de Laodicea. Ni fríos ni calientes, una tibieza total. No les interesa por su tibieza si Dios o no existe, si la Biblia es o no la palabra de Dios, si Apocalipsis revela o no sucesos al futuro. Viven en esa indiferencia, peco, rezo y empato. Pues yo hago un llamado, viendo panorámicamente estos capítulos 2 y 3 en la mañana de hoy, en el día de hoy, para que las gentes se motiven y miren en ese mensaje del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis una hoja de ruta que ha seguido la iglesia desde la época de los apóstoles, la época de la persecución, la época imperial, la época papal, la época reformada, la época misionera y la actual época de tibieza, apostasía y frialdad. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo sigue la historia? La historia termina en el capítulo 4, verso 1, cuando dice que después de esto, después de esa tibieza y esa apostasía de hoy, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Dónde termina la historia de estos dos primeros capítulos? Del capítulo 2 y 3, termina en el verso 1 del capítulo 4, cuando la iglesia sube acá, es llamada y la sacan de la historia, para continuar del capítulo 6 al 18 con los juicios de Apocalipsis a la gente que se queda aquí porque no ha hecho parte de la iglesia. Y usted es parte de la iglesia si recibe a Cristo.